Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Tania Barta y hoy estamos aquí para hablar de los retos, tensiones y presiones que influyen a la crianza moderna. Es un tema que personalmente me emociona mucho, me gusta mucho, y todos estos resultados se van a dar de datos del estudio más grande que existe de paternidad y maternidad en México y en el mundo, ¿no? Es un estudio único en su tipo y vamos a entender cuáles son las experiencias, las necesidades que hoy en día los nuevos papás y mamás están enfrentando, especialmente los primeros 1000 días de vida de un bebé. Entonces, trajimos también a Salvador Villalpando, nuestro gran experto que nos puede nutrir mucho en este tipo de temas, y la idea es generar este diálogo entre los dos de los retos que hoy en día existen en la crianza. Bienvenido. Excelente, pues muchas gracias, Tania, por la invitación, y de verdad es un tema que a nosotros los pediatras nos apasiona. Y de hecho, si te lo platico así un poquito, antes esta parte que llamaban la puericultura era así como un poco despreciada de nosotros que somos muy científicos como pediatras, pero cuando ya vives tu pediatría en el consultorio, en la práctica diaria, tienes que aprender de un montón de cosas, y nunca, como tú lo dijiste, yo nunca había conocido en 25 años dedicado a esto, un estudio que abordara todos estos puntos muy importantes y además con una metodología de un rigor científico muy, muy trascendente, todos los puntos de la crianza moderna. Y ahora que nosotros los pediatras, que no somos necesariamente millennials, estamos enfrentando a papás y mamás millennials en el consultorio, tenemos que aprender muchos de estos datos que son súper, súper críticos en nuestra práctica diaria y que enriquecen nuestra práctica diaria y nuestra interacción y nuestra comunicación con las mamás y los papás. Así que qué bueno que están aquí esta noche y que podamos platicar de esto. Gracias por la invitación. No, muchas gracias. Y tú mismo lo dijiste, y me lo dijiste a mí, no es solamente los pediatras, sino es todos estos profesionales de la salud que tienen en sus manos a una mujer en etapa de embarazo, ¿no? Lactantes, enfermeras, nutriólogas que ven a ese tipo de pacientes. Entonces, pues, bienvenidos a todos. Y quisiera comenzar diciendo que estamos conscientes que los modelos y estructuras familiares hoy en día están cambiando, ¿no? Hay más papás parejas homoparentales, solteros, más mamás trabajando, más papás adoptivos, más papás integrados, involucrados en la crianza, y no necesariamente hoy la conversación refleja esas necesidades y atiende esas necesidades. Entonces, por eso estamos aquí hoy, para nosotros como profesionales de la salud realmente entender y tener herramientas que nos hagan sentir seguros con cómo apoyar y guiar a nuestro paciente para que tenga al final un mejor crianza y salud. Entonces, les voy a platicar un poquito de la metodología y del objetivo de este índice. Este índice se llama The Parenting Index, en español índice de crianza, y se hizo por la agencia de estudios de mercado más importante en el mundo, que es Kantar, y el objetivo era entender estas presiones y tensiones que hoy vivimos en la crianza, cuáles son los factores, ¿no?, con mayor impacto en la facilidad de crianza, y cómo podemos como sociedad apoyar a una crianza más sana y plena, y como profesionales de la salud. Se tomó una muestra de más de 8,000 papás y mamás con bebés de 0 a 12 meses, en donde fue en 16 países, claramente México incluido, países de Latinoamérica incluidos, y es la primera edición. Esto se va a estar haciendo cada 2 años, y eso es lo rico de este estudio, que vamos a poder ir midiendo cómo vamos mejorando en los resultados en la crianza de nuestro país. Entonces, ahora yo te voy a decir una cosa, Tania, yo no necesariamente creo que vayamos a ver mucho de mejoría, y si te fijas el enfoque, muchas veces pensamos nosotros como cuáles son los problemas, los obstáculos que vamos a encontrar en la crianza, y el estudio está enfocado exactamente al revés, en las facilidades de crianza, cómo están asequibles, cómo están perceptibles, son percepciones de los papás. Eso es un punto muy importante. Estos no son hechos concretos de la vida, son percepciones de los papás, y la metodología está diseñada para poder valorar, ponderar y ponerle peso a cada uno de estos puntos que conforman todo el índice de crianza. Y estoy seguro que les va a encantar a todos nuestros amigos profesionales de la salud,
porque tiene una orientación y unos resultados que traducen mucha información muy científica. Veamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo fueron 11 factores los que explicaron qué tan fácil es la crianza en cada país del mundo, ¿no? De esos son 8 factores individuales o factores personales sociales y son otros 3 factores económicos, ¿ok? Entonces, tenemos como número 1, ausencia de presión. ¿Qué tanta presión siento yo interna y externa? Es decir, culpa, opiniones, etcétera. 2, resiliencia financiera. ¿Qué tanto afecta a mi solvencia económica cuando yo tengo un bebé y me vuelvo papá y mamá? 3, las políticas de protección laboral. ¿Qué tanto yo como profesionista puedo ejercer una crianza sana, ¿no? Políticas y licencias de maternidad, salas de lactancia, espacios dignos, flexibilidad de tiempos, etcétera. 4, bebé bueno. ¿Qué tan fácil es mi bebé a nivel, como decía Salvador, percepción? El que llore, coma, etcétera, ¿me parece muy complicado o no? Punto número 5, los recursos de salud y bienestar, ¿no? ¿Qué tanto acceso a recursos y doctores y servicios médicos, etcétera, tengo? El siguiente, entorno entorno de apoyo. ¿Qué tanto mi sociedad me apoya en infraestructura, en servicios que me ayudan a ejercer una crianza sana? Crianza compartida, ¿qué tanto tengo a mi suegra, a mis amigos, a mis jefes que me apoyen? Y finalmente, confianza como padres. Con todo esto, ¿qué tanta confianza tengo para ejercer una crianza sana? Y finalmente, los 3 factores económicos son licencias de maternidad, el Producto Interno Bruto y el Gini inverso, que es qué tanta distribución de riqueza existe en un país o en otro. Entonces, digamos que interesantemente, vemos que 3 de estos 8 factores internos, digamos, o individuales, hacen más del 50% del peso de si un país tiene una crianza sana o no, en donde el mayor y el que tiene mayor peso es la presión interna y externa. No sé a ti, Salvador, si esto, o sea, te hace, ¿qué opinas o sí, te hace sentido? Es que me hace mucha resonancia y cuando leí todo el reporte completo, me encantó este punto que está en medio, el del bebé bueno, ¿no? Porque todo el mundo está esperanzado en que cuando vamos a ser papás, tu hijo va a ser bueno. No ocurre en la mayor parte de los casos. Vas a ver la estadística, la vamos a ver, ocurre más o menos perceptualmente 1 de cada 3, o sea el 30%. Y eso está bien bonito porque en la clínica, en el consultorio lo vemos así. O sea, papás que te dicen, es que de verdad mi otro bebé era un bebé bueno y este no. O sea, no quiere decir que tengan maldad, sino que las condiciones de cada uno de los bebés va a ser diferentes y que este bebé que identifican como no tan bueno, tiene un poquito más de sintomatología gastrointestinal o nació más pequeñito o por el solo hecho de ser el segundo, le está dando más carga laboral a los papás dentro de la casa en este tipo de aspectos, ¿no? Insisto, perceptuales, porque solamente si ustedes ven aquí los puntos, si tú los sumas, decías, los 3 primeros son casi 50% de toda la responsabilidad de facilidad de crianza, ¿no? Exacto. Que no haya presiones ni internas ni externas, y internas y externas viene desde la suegra, desde el medio ambiente. Interesantísimamente, esta parte también ocurrió, las entrevistas, buena parte de ellas ocurrieron durante pandemia. Entonces ahí hay factores externos que no son controlables y que a lo mejor también pudieron identificarse como que no eran cuestiones que estaban ejerciendo tal presión, ¿no? Y esta parte de protección laboral a lo mejor también se vieron influidos en esta parte de en el momento histórico que se hizo este índice en particular. Por eso, cuando decías, veremos cómo mejoramos, no estoy ni siquiera tan seguro que vayamos a cambiar muchos de estos aspectos en 2 años, que ya haya pasado toda esta situación, pero que probablemente sí las generaciones de papás que van también evolucionando, van aprendiendo, nos van a ir dando parámetros diferentes en cada una de estas
áreas de oportunidad. Pero a mí me resuenan completamente a lo que yo vivo, uno como papá y dos como profesional de la salud en mi consultorio, todos los días. Todos estos factores son súper relevantes y creo que es bien importante que los vayamos desmenuzando y hablando de cada uno de ellos, y en esto podernos nosotros como profesionales de la salud identificar en qué parte yo creo que sí puedo echarles otra manita a esta familia que llega con una preocupación o con una sensación de que no está siendo fácil su crianza o no está llegando a un punto de una crianza saludable, y que como profesionales tengamos más herramientas de donde sí poner a lo mejor lo que antes no nos daba tanta seguridad. Decir, mira, este tipo de información científica me ayuda para decir, sí tengo que meter el pie en esa puerta y ayudar un poco a las familias, ¿no? Totalmente. Y eso que dices de que fue también tomada el estudio y la muestra en tiempos de COVID se me hace súper relevante, porque eso le da mucha validez al estudio, ¿no? Fue justo, se tomó antes de la pandemia y durante la pandemia en los primeros meses. Entonces esa riqueza de población y de muestra experimentando varias fases de su maternidad y paternidad es lo que también le da mucha riqueza, ¿no?, al estudio. Sí. Entonces, como bien dice Salvador, ahorita es momento ya con todos estos factores, se rankearon a los países en qué tan plena o fácil es la crianza, en donde aquí podemos ver el ranking y en donde fíjense cómo los primeros 3 países con una percepción de una crianza más fácil son Suiza, Chile y Alemania, y los últimos 3 son Filipinas, Brasil y China. Entonces... Sí, y ahí en la animación, México está en el 4º lugar. A mí me encantó esa parte porque, digo, no quiere decir que estemos casi igual que Suiza, pero sí la percepción de los papás mexicanos es bastante saludable, es bastante agradable en ese sentido, y si lo ves, China desde el punto de vista económico tiene muchas cosas económicamente más resueltas que los papás mexicanos, pero los papás chinos encuentran muchas, no tantas facilidades. Entonces eso es bien interesante. Ahí los voy a llevar hasta el punto de abajo. El bebé bueno está en moradito, y el bebé bueno en China es percibido como un factor muy pequeñito. En cambio, el bebé bueno en México, para los papás mexicanos, es mucho más casi el 30%, si te fijas. Y está bien padre porque, pues sí, los papás mexicanos siempre tenemos la esperanza de que nuestro hijo es bueno y que nos va a facilitar la crianza, un bebé que es así agradable y que es llevadero, ¿no? Sí, de hecho eso que dices también me llama mucho la atención, porque esto está muy emparejado y muy alineado al índice de felicidad. Por supuesto. Y es lo que dices. No tiene que ver necesariamente con cuánto el índice per cápita que hay está analizado en los últimos 3 grisecitos, ¿no? Sí, o sea, los factores económicos, que debieran ser mucho mejores en otros países diferentes de América Latina, y sin embargo no lo son. Claro. No son factores tan determinantes al final del día, pero sí otros componentes que nuevamente tienen que ver con percepción, tienen que ver con actitudes, tienen que ver con experiencias, y creo que eso es una cosa que enriquece mucho a este estudio y a nosotros como profesionales de la salud para poder intervenir con las familias en este aspecto. Sí, totalmente. Y justo entonces ahora sí, yéndonos a cómo está México, hace mucho sentido lo que dices. ¿Por qué? Porque si bien fíjense cómo estamos en 4º lugar, mucho se dio porque el principal peso se le dio al factor, o en donde estamos mejor que el promedio, es en el factor con más peso, que es presión interna y externa, y ahí es todo lo que decía Salvador, ¿no?, de esta percepción que tenemos como mexicanos o latinoamericanos en general. Pero fíjense cómo también fuimos el país con mayor oportunidad en la mayoría de los factores. Les explico rápidamente este heat map, así les llaman ahora, que son formas de gráficos que nosotros no aprendimos en ciencias el siglo pasado, y en los puntos que se ven más rojos son los sitios o son los aspectos que mayor grado de oportunidad encontramos, y los verdes, o en este sentido que es casi azules, son los sitios que están muy ampliamente resueltos. De esta manera, ustedes encuentran que los países que están en el fondo de la tabla tienen muchas más áreas de oportunidad y pocas áreas resueltas. Los que están en la parte superior de la tabla tienen más áreas resueltas y menos áreas de oportunidad.
Sin embargo, como decía Tania, aunque México tiene muchas áreas de oportunidad donde podemos hacer crianza más fácil, ayudarles a los padres a tener una crianza más fácil, los puntos de mayor peso, que son los dos del extremo, que son presiones externas e internas, ¿no? Los ámbitos de presión, son tan satisfactorios o tan claramente no comprometidos en la población mexicana que por eso nos ubican en ese cuarto ranking, en esa cuarta posición. Entonces me encanta esa gráfica. Ahora son estas gráficas muy modernas que nuestros alumnos las entienden muy bien, pero siempre me gusta volverlas a explicar para que tengamos claro qué es lo que nos está queriendo decir este heat map. Sí, y aquí también en este heat map ya no se alcanza a ver mucho, pero lo señalo, que las dos mayores oportunidades que se encontraron en México son recursos de salud y bienestar y la paternidad compartida, ¿no? El compartir responsabilidades, que no recaiga en el cuidador principal, que en México sigue siendo la mamá, ¿no? Muchas veces llega a ser el papá, pero es el cuidador principal en el que cae la mayoría de la responsabilidad en la crianza, y es algo que tenemos que ahora ahí te va, y creo que aquí es donde creo mi intervención también de experiencia de papá, y creo que también la temporalidad, es que los abuelos jóvenes están participando cercanamente también en la crianza de los niños. Bueno, dije abuelos jóvenes porque ya estoy casi en esa edad, pero las familias tienen un componente muy importante y de respaldo muy importantemente con los abuelos que están participando cercanamente en cuidar a los niños, estar al pendiente de ellos, irlos a recoger al kinder, preparar la comida en lo que llegan los papás de trabajar, etcétera. Y sí, esto creo que es uno de los sitios que tenemos como más claros, que sí es la mamá, pero también los abuelos, pero también los papás están involucrándose muy importantemente en estas crianzas. En el consultorio lo ves cada vez más frecuente, ¿no? Ayer mismo, de 5 pacientes, 3 iba el papá, solo con el bebé, con su mochila. Claro, son los papás millennials modernos, involucrados, comprometidos, y tienen que estar al pendiente de si el horario de la consulta tocó esta hora y mamá estaba en otra actividad, papá también se involucra. Y eso está muy padre, la verdad es que está muy padre, y creo que sí se ve bien reflejado en en este estudio al menos, y en los heat maps que estamos viendo ahora. Justo en la parte de presión interna y externa salió ese factor, el apoyo que hoy tenemos en México y en Latinoamérica de los abuelos o los suegros, ¿no? En la crianza. Entonces eso claro que es un factor que ayudó. Y ahora sí, pues como lo vimos, ¿no? Todas estas presiones son experimentadas por todos los padres hoy en día, ¿no? Y al final pueden obstaculizar estas experiencias de crianza y lo hace emocionalmente agotador. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces a la paciente que tenemos enfrente, que la mamá o el papá, pues puede venir ya en un estado emocional no tan satisfactorio, ¿no? Y esto pues lo tenemos que entender. Entonces, justo ahorita quisiera platicarles de cuáles son estas necesidades y tensiones ya mucho más emocionales y personales que salieron en este estudio que están hoy viéndose en la crianza en nuestro país, ¿no? Entonces, son estas 7 tensiones, ¿no? Ahorita nos vamos a ir metiendo una por una para explicarles más detalle de cada una de ellas. Entonces, la primera es este shock de convertirse en padres, ¿no? Este romanticismo que se vivía durante el embarazo, como decía Salvador, de que todo iba a ser perfecto y la lactancia te iban a estar iluminando el sol mientras dabas, ¿no? Muchas veces se rompe, ¿no? En esta realidad cuando te conviertes en padre. Y constante adaptación del plan versus la realidad es lo que puede resultar agotador. Y pues requiere ajustes inesperados y es una constante demanda del cuerpo del cuidador, ¿no? Y aquí hay un dato interesante, el 31% menciona que la paternidad les resultó mucho más difícil de lo que ellos pensaban. Sí, y esto no nos sorprende a nadie, ¿no? Esto es bien padre porque pues esa es una de las cosas de ser papás jóvenes. Ahora los papás no son tan jóvenes, eso es otro de los puntos interesantes que no está analizado específicamente en el índice. Pero estos papás que tienen más grados de responsabilidad, ha ocurrido yo creo que en todas las épocas de la humanidad, en las que viene
el embarazo, y el embarazo concluye con algo que en México además decimos se alivió, o sea, como si fuera una enfermedad y acaba aliviándose, y que de pronto los papás aliviados llegan a una casa con una persona, ¿no? Cierran la puerta y están los tres, y esta persona solamente llora, no se comunica, no escribe, no dice a qué hora se va a dormir, a qué se va a despertar, y sí es muy chocante esto para los papás. Yo siempre les he dicho que tú no sabes cómo vas a ser como papá. Hasta que aunque seas. tú eres un gran amigo, super cool de entre todos tus amigos, hasta que te encierras en la puerta, cierras la puerta y estás nada más tú, tu bebé, y tu pareja, y se dan cuenta qué tipo de papás van a acabar siendo. Y eso es muy, muy relevante cuando si podemos aquí participar, ¿no? Como profesionales de la salud, decir esto. Ve pensando en esta consulta prenatal, ¿cómo crees que vas a ser como papá? ¿Cómo vas a responder si tu niño tose en la noche? Si tu bebé vomita a las 3 de la mañana, si tu bebé llora 45 minutos seguidos. No lo sabemos, pero piensa, a lo mejor anticipa cómo podrías llegar a ser, y eso a veces te da un poco más de sensación de empoderamiento, decir, pues mira, yo he llorado 45 minutos y no me pasó nada. Es poco probable que al bebé le vaya a pasar algo, ¿no? Y eso es bien, bien interesante porque, pues sí, no lo pensamos. Y en el embarazo estás pensando en el día del parto, en qué vas a llevar, cómo te vas a llevar a tu niño en el coche. Pero lo que ocurre en el cuarto del bebé, la pintura, pero las horas que transcurren de que ya están todos, ya les recibieron todas las felicitaciones y todo lo demás, y estás tú solo con tu bebé, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Esa es la parte que es muy interesante. Creo que como papás visualizamos menos, pero es mucho más interesante ahí, y que podemos apoyar también empoderando un poco a los papás en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente, y eso me guía mucho también al segundo, que es esta atención del sube baja emocional, ¿no? Que cada momento que vives como padre tiene momentos y emociones positivas y negativas, y tú tienes que equilibrar como papá, mamá, el qué quiero yo, qué puedo yo hacer con el qué se debe de hacer. Y esto muchas veces también genera frustración. Y es el conflicto de balancear el yo, especialmente pasa con las mamás, ¿no? El yo antes de ser mamá, como mujer, como profesionista, con el yo ahora que soy mamá, que no me quiero perder en solo la maternidad, y tienes este miedo de falta de individualidad, ¿no? Y aquí otro dato es casi el 50% considera de alta dificultad balancear su vida personal, familiar con la laboral, y pues esto son sentimientos. Sí, por supuesto, y siempre piensas que sí lo voy a poder hacer, y sí lo voy a hacer, y voy a planear una lactancia por tantas semanas y después voy a regresar al full. Y creo que es una de las ventajas que también ha dado esta situación de encierro, que teniendo la posibilidad de el home office, podemos estar físicamente mucho más cerca y nos da una panorámica diferente. Pero es bien importante que tengamos en consideración que último trimestre del embarazo no es el último trimestre del embarazo que está el bebé dentro del vientre materno. El famoso cuarto trimestre, que es que el bebé ya salió y la mamá todavía no regresa a tener todas las capacidades hormonales, hemodinámicas, ciclos menstruales, todas estas cosas no han regresado a la normalidad, y ya te sientes comprometida al 1000% con tu bebé y con tus expectativas y con un montón de estas cosas que también creo que si lo anticipamos como profesionales de la salud y decimos, ¿sabes qué? Va a ocurrir este tipo de cosas, y que puede estar haciéndote sentir más cansada, más triste, más emocionada, en sube y baja emocional, el roller coaster, ¿no? O sea, es más bien una montaña rusa. El sube y baja es casi como de niños chiquitos, pero la montaña rusa en la que entramos los papás cuando entramos en esta parte es bien intensa, y también tenemos que anticiparla, predecirla, y nosotros también como profesionales irlos advirtiendo, mira, es probable que no te sientas al 100%, pero vas a estar bien eventualmente y vamos a poderlo ayudar y estar viéndote en el consultorio, etcétera. Sí, porque digo, no sé si a ti te pasa, Salvador, pero muchas veces como pediatras asumo que tu enfoque muchas veces es el bebé, ¿no? Y ahí es en donde la mujer o el cuidador, has dicho que también luego los papás
pasan a un segundo plano porque tu objetivo primario es que el bebé esté bien y ahí es en donde está en su cuarto trimestre del embarazo, ¿no? Entonces ahí es en donde necesitamos mucho apoyo. Y lo vas viendo conforme pasan los años en el consultorio, te vas dando cuenta que muchas de las cosas de un bebé saludable lo tienes resuelto en unos cuantos minutos, pero toda la demás cuestión de información, te tienes que dedicar muchos minutos de tu consulta para aliviar, acompañar, te decía, empoderar a las mamás, pero a la familia completa, de que un niño saludable es una cosa que tiene que ser muy gratificante en casa. Sí nos asusta, sí nos alarma, pero sí tenemos que empoderarnos para esa parte. Ok. Ahora, la atención 3, a mí también me parece muy interesante, es esta soledad en un mundo hiperconectado, ¿no? Bien lo decían, llega el bebé, estás como en esta famosa cuarentena, hay mucho acceso a la digitalización, pero te sientes muy solo, ¿no? Entonces, a pesar de vivir en un mundo hiperconectado, muchas veces los padres no se sienten acompañados. Casi el 30% de las nuevas mamás sienten soledad en estos primeros meses, que muchas de ellas se van hasta depresión posparto. Y por eso en México tenemos también uno de los porcentajes o índices de depresión posparto más altos. Y pues esto al final también es algo que tenemos que saber. Sí, no, y mira, yo digo que ahora estas de las redes digitales han venido a enriquecer lo que ya existía, ¿no? Siempre había existido las redes familiares, las redes vecinales, los edificios donde las mamás convivían, compartían, hablaban, discutían, el súper, el mercadito, etcétera. Hoy se ha reducido a lo mejor en espacio una pantalla, pero hay muchísima información. Y aquí hay una de las cosas que creo que es bien importante, que también como solidarios, como acompañantes solidarios, papás, pediatras, profesionales de la salud, podemos visualizar. Estas cuestiones de sentirse solos muchas veces tiene que ver con sentirse juzgados, ¿no? Visualizados, señalados, y que si no estás haciendo las cosas que todo el resto está haciendo, lo estás haciendo mal, y que si no haces esto, algo va a salir mal, y que eso es uno de los puntos que cuando tenías la posibilidad de tener interacciones uno a uno en el mundo no digitalizado, podías tener así mucho mejor comparación, creo, que cuando está tan hiperconectado, y que al final de cuentas sí aísla a las mamás o aísla a las familias en esta parte que puede ser muy crítica en el desarrollo de la depresión posparto, y en eso, bueno, pues hay que ser nuevamente solidarios y empoderar y apoyar y entender y anticipar que esto puede llegar a ocurrir. Totalmente. Ahora, el cuarto es la culpa, ¿no? Y lo que decías mucho, el sentirte juzgado, el sentir culpa, es un acompañante constante y, bueno, hay dudas alrededor de la crianza, opiniones no solicitadas muchas veces. Y de hecho, lo que decías me pareció interesante, un estudio que también estaba leyendo que decía que en general los papás se sienten menos juzgados de las redes digitales que pues cuando tú te enfrentas a un uno a uno. Entonces muchas veces por eso se van más por esa vía, pero al final es el círculo vicioso porque estás desinformado, estás solo, etcétera, ¿no? Pero entonces sientes esta culpa y remordimiento de salgo a trabajar, dejo a mi hijo solo, doy lactancia, no doy lactancia, lo dejo al cuidado de alguien más y pues todo el tiempo es culpa. Sí, y creo que te estás refiriendo a este estudio de Behavioral Sciences que salió en junio del año pasado y que lo vamos a poner aquí al final, todas las referencias van a estar disponibles para ustedes, colegas, porque sé que les van a interesar mucho y las van a poder consultar, pero esta parte de la culpa que nosotros no lo podemos visualizar textualmente como algo muy científico, en qué parte en qué estudio de laboratorio medimos la culpa, ¿no? Ninguna de estas cosas son tan fáciles. Van a ver, estos estudios están muy interesantes de cómo verdaderamente el sentirse observados, señalados, visualizados, comparados con las maternidades tradicionales, son factores que afectan mucho y que incrementan la percepción de que la crianza no es fácil. Y eso es bien importante también como en el sentido de que si podemos encontrar niños saludables y que la salud, sabemos, es una de las preocupaciones más legítimas de las familias que están teniendo un bebé nuevo o bebés en general, tenemos que asegurarles de que las condiciones de monitorización actuales pueden ayudarlos a que
si vas a salir a trabajar, tu hijo va a seguir estando bien con las cosas que ya se están viendo y con la experiencia que tiene la persona que te está ayudando, ¿no? Sí, perfecto. Sí, es como a happy mom is a happy kid, ¿no? Sería como un poco... Una mamá feliz tiene un bebé feliz. Exacto. Sí, otra tensión que salió también en el estudio es esta concepción de una alimentación ideal, ¿no? Esta presión social que muchas veces tenemos hasta por amamantar el mayor tiempo posible o para dar los alimentos más naturales, tener tiempo como cuidador para cocinar. Entonces, el problema llega cuando muchas veces esta expectativa no se cumple y tienes problemas para lactar y no logras dar una lactancia sana o no logras darte tiempo para cocinar. Entonces, y justo decían, ¿no? Más del 30% mencionan tener dificultades en la alimentación de sus hijos versus más o menos un 20-25% a nivel global, o sea, ahí estamos mucho mayor de la media, y 35% se sienten sin herramientas también para la toma de decisiones informadas. Entonces, el papel que aquí sí tenemos como profesionales de la salud en guiarlos, educarlos, también tomando en cuenta las necesidades personales y el contexto de vida que esa mamá está teniendo, ¿no? Creo que es clave y muchas veces se nos pierde un poco de vista. Sí, no perdamos de vista también este aspecto. Este estudio está hecho en niños de 0 a 12 meses de edad. Sí. Y estos meses son críticos porque tenemos mucho más pobre interacción en otras áreas, desde el desarrollo físico, actividad, coordinación, etcétera, y nos enfocamos muchísimo en la parte de salud alimentaria. Y esto es bien importante o bien interesante porque la mayor parte de las veces las percepciones de las mamás no son las adecuadas. Perciben que no están produciendo suficiente leche, entonces se decepcionan. Su vecina produce 10 litros de leche extra a la semana y ella siente que apenas está llenando un bebé que es delgado. Y eso, muchas de las ocasiones son bebés sanos, saludables, y las herramientas que nosotros podemos aportar en el consultorio, por ejemplo, son nuestras tablas de crecimiento y enseñárselas, ¿no? La gráfica de crecimiento, tu bebé está normal, está siguiendo su peso a su estatura y su estatura a la genética de la familia, así que empodérate, estás haciéndolo bien, vamos a continuar con esta alimentación, si tú lo deseas, porque si tampoco lo deseas, esa es una de las cosas bien importantes, porque de pronto dicen, no, pues es que yo estaba decepcionado, porque yo solamente había decidido 3 meses y con trabajos voy a llegar a los 3 meses, no. Mira, lo estás haciendo tan bien a los 3 meses que hoy puedes tomar la decisión de cambiar tu plan y, si lo estás disfrutando, seguirle por allá, ¿no? Claro, totalmente, mientras nosotros informemos. Exacto. Y la penúltima es todos tienen una opinión, que esta claro. Creo que ya la hemos estado hablando en las diferentes, que genera finalmente esta presión. Entonces, mucha gente pues quiere opinar en cómo se debería de criar al hijo, cuando muchas veces esto al final la mamá pues no lo solicitaba, ¿no? Casi 4 de cada 10 papás y mamás sienten una presión social intensa sobre la crianza de sus hijos. Y eso es indefectible, ¿no? O sea, sí. Y más tengo la idea de que ahora más los abuelos que no pueden estar ahí directa y físicamente y que lo están viendo por Zoom, a lo mejor al bebé dice, oye, es que mira nada más, no se sienta, oye, que... O sea, se sienten... Se ve más flaquito. Oye, ¿por qué lo estás dejando ver tanto tiempo en la pantalla? Ay, mamá, pues es que... No, o sea, todo el mundo tiene una opinión y a lo mejor aquí el punto es, ¿son solicitadas o no son solicitadas esas opiniones, no? Y esto, bueno, pues todos los que tenemos amigos que son ya abuelos, pregúntense si antes de dar una opinión les va a ser de utilidad, se las están solicitando, pregúntenselo. Sí. Y finalmente la última tensión es la parte de que, si bien hoy vemos, y eso es algo que me parece muy positivo, a padres mucho más involucrados en la crianza versus generaciones pasadas, que era mucho más notoria la posición de la mujer en la crianza o del cuidador principal, todavía tenemos una gran oportunidad en México en esta parte de la paternidad compartida, ¿no? Y falta todavía cosas por avanzar. Solamente el 55% de los cuidadores coinciden que las responsabilidades se dividen de igual manera, aun cuando los dos estén por el mismo camino, con roles profesionales iguales y de casa, etcétera. Yo estoy seguro, Tania, que si esto nos lo hubieran preguntado hace 30 años, hace 40 años,
yo creo que ni el 10% hubiera Sí, opinado que la responsabilidad es compartida. Y ahora muchos más padres tienen mucho más claro que la responsabilidad tiene que ser 50-50. O sea, esto no nos quiere decir que la responsabilidad es 50-50 todavía, pero que 55% opinan que al menos 55% opinan que debiera ser compartida. Eso para mí es un avance muy relevante de esta generación de papás, y creo que también debemos de empoderarlos en este aspecto. Sí, totalmente de acuerdo. Mamás y papás. Mamás y papás. Y finalmente, creo que esto no solamente, si bien este índice fue un índice global, sí se intentó bajar cada una de los resultados a diferentes países, ¿no? Sí, a lo que resultó de cada uno de los países. Y a mí me encantó este es el resultado en México, pero creo que muchos países de América Latina van a verse reflejados en estos mismos datos. No voy por cada uno de los puntos, pero vean cómo esta parte de lo que les decía, de el 45% de la responsabilidad de la crianza se divide igualmente en el hogar. Cada vez los papás mexicanos y los papás latinoamericanos están mucho más involucrados, mucho más comprometidos, y esta parte del 39% de presión social, creo que vamos a verlo identificado en todos los países de América Latina, porque nuestras mamás latinas, papás latinos, somos así, ¿no? Tenemos esas características, nos generamos a veces innecesariamente y sin desearlo presiones que se están viendo reflejadas en la percepción de los papás. Exacto, y estos resultados ya los van a poder ver hay la página específica del índice, que es theparentingindex.com, y también vamos a estarlos incluyendo en la página de Nestlé Nutrition Institute Latinoamérica, ¿no? Ahora sí me gustaría, Salvador, que tú nos ayudaras a entender y ayudaras a dar transparencia a los profesionales de la salud de qué podemos hacer nosotros para apoyar a los padres, conectar de una mejor manera y tener un mejor abordaje con nuestro paciente. Claro, no, esta parte como que nos suena mucho más, o sea, de que sí, en las percepciones hay mucho que nos resuena a nosotros como profesionales de la salud, pero ¿qué son los resultados que encontramos que sí podemos participar muy importantemente? De las fuentes de asesorías para los papás, somos el 65% de las fuentes, o sea, nosotros los profesionales de la salud, aunque estamos en competencia directa con las abuelitas. Recuerden que las abuelas son, ¿no?, el enemigo natural del pediatra, son los acechan y todo lo demás, y a veces sentimos que nos ponen en contraposición, pero tengan muy importantemente en consideración, colegas profesionales de la salud, que nuestra información es al menos tan valiosa o tan asequible o tan constantemente dada que la de las abuelitas. Y fíjense en esto, y creo que esa es una de las cosas, Tania, que yo he aprendido más, es de dónde están sacando las mamás la información. Y esta parte de los medios digitales, de las comunidades digitales de mamás, han sido súper importantes. Y en los mismos medios digitales no solo estamos los pediatras, están una gran cantidad de nutriólogas pediatras, psicólogas que saben un montón de crianza y lo están ejerciendo y diseminando esta información, y siguen siendo fuentes muy respetables de información. Fíjense que aquí nos pone que 40% de la asesoría de los papás vienen de su propia pareja. ¿Y esto qué quiere decir? De las costumbres, hábitos y creencias de cada una de las dos familias. Por eso respetamos mucho la creencia de nuestro cónyuge, de nuestra pareja, porque va a ser muy relevante para él que se vea reflejado en la crianza de su propio bebé, de su propio hijo, ¿no? Y que nada más ahí, algo interesante es que en general, esto fue México, pero en general todo en índice sí te decía, el profesional de la salud es el que más peso tiene para asesorar a una mamá o un papá. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no?, para las decisiones que se toman en esta etapa de plasticidad y de programación temprana tan relevante es clave, ¿no? Entonces, ahorita en la siguiente diapositiva, justo platícanos un poco más. Cuando el profesional de la salud no es tomado en cuenta, ¿por qué no es tomado en cuenta? Y esto nos lo están diciendo ellos, acuérdense, nos lo están diciendo los papás. ¿Por qué no es tomado en cuenta? Porque de pronto sienten que el profesional de la salud no pertenece a su mismo grupo. Esto es bien interesante, ¿no? Sí. Porque nosotros la figura del médico familiar antes era así como una persona completamente ajena
al medio y que no teníamos realmente nada que ver con ellos. Hoy en día esta parte de cómo puedo yo identificarme con mis familias, con mis pacientes, es muy importante. O sea, si me encuentran completamente ajeno, fíjense en esto que estoy diciendo, no quiere decir que te tienes que volver el influencer, guía, gurú, body, carnal de los papás. No, tienen que encontrar el punto, porque además no todos los profesionales de la salud vamos a coincidir con todos los papás, ¿no? Es lo natural de las interacciones humanas. Y esta otra cuestión, ¿por qué le está haciendo más caso a la doñita que es su amiga o sus colegas? Porque ya tienen unas experiencias similares. Okay. Están teniendo experiencias similares y las están compartiendo. ¿Por qué no las tiene o no es la información, esa información no la tiene mi profesional de la salud? Eso es bien importante, ¿no? Y que en temas de nutrición, cuando voy a asesorarme con el paciente, con el profesional de la salud, no tiene suficiente tiempo en consulta. Y que esto, pues a lo mejor no le interesa tanto el tema de nutrición a mi profesional de la salud como le interesa el crecimiento y desarrollo, o como le interesa gripe, catarro y vacunas, ¿no? Entonces, toda esta cuestión son los que los papás están percibiendo que no estamos participando tan activamente, ¿no? Y que por eso no le están dando el peso al profesional de la salud. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? Serían las estrategias que podríamos implementar, que tendríamos que estar viendo para implementarlo. Los dividimos son un montón de puntos y creo que son bien relevantes. Uno, tomar el tiempo en la educación de los papás, ¿sí? No es solamente diseminar información, es estar muy claros de que una buena parte de nuestra consulta, de nuestro tiempo de asesoría, lo dediquemos a esta parte de cómo son los procesos de alimentación, los patrones del sueño, los momentos de apego, etcétera. Reconocer que no hay un modelo, yo siempre les digo, cada quien tiene su forma de matar cucarachas. La alimentación complementaria, como se las doy yo, no es la Biblia, no está escrito en una piedra. Yo mismo, en mi práctica, he cambiado muchas veces la forma de alimentación complementaria a lo largo de los años y las razones por las que yo les explico que lo hago de la forma en la que lo hago, tiene que ver con antecedentes de experiencias mías y de lo que está saliendo y que yo me estoy actualizando en la literatura, y eso es bien importante porque lo perciben los papás y lo recomiendan también. Que los médicos, que los profesionales de la salud nos estemos continuamente actualizando y retroalimentando, ¿no? Una de las cosas que creo que también como papá me ha sido muy relevante es esta parte. Evitar ejercer una crianza hiperparental, el famoso helicopter parenting, que están en todos los aspectos, ¿no? No podemos ser ese papá y ser un profesional, y ser una actriz, y ser estar super healthy, super fit. No podemos hacerlo. Y eso no es saludable tampoco para los niños. Necesitamos encontrar cuáles son las formas en las que los niños van a estar creciendo de manera natural sin que nosotros tengamos que estar atrás en cada minuto de ellos, ¿no? Y esto nos va a disminuir la ansiedad a los papás en muchas formas, ¿no? Reconocer que el bienestar y cuidado de los papás, y esto que habíamos dicho del cuarto trimestre, en esa etapa es súper crítica. Mamá tiene que estar súper bien, tiene que estar relajada, informada, bien alimentada, bien hidratada, porque es muy importante que su estilo de vida, su condición de salud esté bien para poder atender a un niño saludable, ¿no? La otra parte que nos corresponde y que cada vez nos involucramos más también es fortalecer todo lo que son políticas, guías de alimentación complementaria, normas oficiales mexicanas, etcétera, para poder tener bases sólidas en cada uno de los lugares. Hace un par de años estuve en Colombia platicándoles del consenso de alimentación complementaria que hicimos en México y dicen, ¿cuándo vienen a hacerlos aquí? No, pues ustedes, ¿no? Les corresponde y hay que juntar las cabezas porque dos cabezas siempre piensan mejor que una y los profesionales de la salud pueden estamos, ¿no?, responsabilizados de hacer esa parte. Y un punto que creo que ahora que recientemente fue el Día Mundial Internacional de la Obesidad es tratar a la obesidad seriamente sin estigmas, cuidando los mensajes de salud, ¿no? Esta cuestión de solamente decir, hablar
conocer cuáles son la forma en la que las familias se refieren a sí mismas, cómo son los modelos que les resultan atractivos, cómo son las palabras que se están utilizando en su medio social, es bien importante, ¿sí? Hablar de las personas que viven con obesidad y no referirnos a un niño obeso, un niño gordo, ¿sí? Sí, las personas que viven con obesidad como una enfermedad, es muy relevante aprender a utilizar este lenguaje, que es un lenguaje social, pero para nosotros como médicos es aprender un nuevo lenguaje que es un poquito inclusive técnico y también utilizarlo, ¿no? Y de hecho, justo en ese estudio de Behavioral Science, dice, si tú llegas a tener un mensaje tan directo de tienes que dar lactancia o tienes que recortarle 200 calorías a tu dieta, puede llegar a percibirse o a tomar la conducta opuesta deseada del paciente. Exacto. Entonces, ¿cómo le dices los mensajes de una manera un poquito más empáticas, apoyando sí su autonomía, empoderándolos, ayuda, ¿no? Sí, y esta otra que es terrible, ¿no? La que no quiere dar lactancia, la que no da lactancia es porque no quiere. No, es mucho más complejo, la lactancia es mucho más complejo que eso y nosotros tenemos que ser mucho más empáticos. Y hay que usar el lenguaje siempre positivo, propositivo, motivador. Sí puede ser en contra de lo que yo mismo sugerí la consulta anterior, ¿no? Pero ese es el personalización. Deseo, ese es personalizado para esta paciente en particular. Cómo adapto las cosas que puedan seguir siendo saludables para su bebé y que sea empático con las mamás y con las familias, ¿no? Y con esto creo que ya podemos cerrar un poco con esos mensajes clave al final del día, ¿no? Para nosotros, como científicos, como profesionales de la salud, es muy, muy interesante cómo sale esto, ¿no? El involucramiento en la creencia de los hijos es un asunto de mucho interés de los papás, pero también de nosotros, de los profesionales de la salud. Tendría que ser así como materia obligatoria en todas las carreras que tengan que ver con la atención de niños y familias, ¿no? Los factores que nos ayudan a una creencia más fácil son muy universales a nivel global, pero en cada una de las áreas geográficas específicas, México no es uno que se ve representado allí. Hay muchos Méxicos, no es lo mismo la crianza y la alimentación en el norte del país que en la península de Yucatán, y seguramente no va a ser igual en el centro de Colombia que en el sur de Chile, ¿no? Entonces, son muchas las consideraciones regionales, locales, que debemos de entender, analizar, y como profesionales de la salud, adaptar e intervenir, ¿no? Esta cuestión de la comprensión de estos factores de mayor peso y la intervención oportuna por parte nuestra, como profesionales de la salud, para apoyar a las familias, creemos que va hacia una crianza adecuada, pero creo que es la global satisfacción de todas las familias, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las familias, tanto del bebé, como de los papás, como de los abuelos, pero también como de nosotros los profesionales de la salud, ¿no? Nos aligera la carga tener papás que estén menos estresados, que se sienten confiados, que se sienten que están haciendo una buena crianza, y que se va a ver reflejado también en la satisfacción personal de nuestra práctica. Pues muy bien, eso es todo por hoy. Ahorita vamos a seguir hacia las preguntas. Estuvieron surgiendo algunas preguntas mientras estábamos en esta sesión. La primera, para que nos ayudes por favor, Salvador, es, hablando de la orientación en alimentación que buscan los padres cuando llegan a la consulta, ¿cuáles serían los principales temas que tú recomendarías abordar en la consulta de rutina? Muy buena pregunta, porque sí, muchos pediatras estamos haciendo, y muchos nutriólogos también, la consulta prenatal, y anticipar cosas de las expectativas, ¿no? De si si queremos tener una buena lactancia, y si nuestro deseo es tener una buena lactancia, irnos preparando desde antes, ¿no? Siempre les digo que la alimentación complementaria la vamos a discutir cuando llegue la alimentación complementaria en el momento de esa edad. Es que ¿con qué vamos a empezar? Tranquilo, no pasa nada, porque necesito explicarte todas las razones por las que vamos a empezar con una gran variedad de alimentos, y vamos a tomarnos
de esa consulta de los 5 meses o de los 6 meses, un buen tramo de ese para planear alimentación complementaria. ¿Cuándo vamos a ir a destete respetuoso? Vamos, cuando tú tengas planeado el destete, vamos a hablar de este tema y le vamos a dedicar un buen tiempo. Pero son los puntos que a lo mejor en la orientación de alimentación puedan ser puntos muy relevantes, ¿no? Ok, perfecto. La pregunta número 2 es, ¿cuál ha sido el mayor reto que has identificado en la consulta cuando los padres de familia llegan con dudas sobre crianza? Es lo que te dije hace un rato, ¿no? Que no tenemos en la universidad un curso de crianza y que vas descubriendo qué es una crianza respetuosa, qué es una crianza saludable, cuando tú vas teniendo tu familia y cuando estás viendo crecer a tus pacientes en el consultorio y estás viéndolos cómo van avanzando y cómo llegan a las diferentes edades y cómo van haciendo interacciones, unas más fáciles y otras no tan fáciles en las diferentes edades, y lo puedes ir asociando, ¿no? Qué interesante. Cómo yo lo conocí, cómo conocí a esta familia y tenían estas actitudes cuando los niños eran pequeños y ahora se está viendo reflejado acá. Y aprender con esto, ¿no? Te obliga a leer de puericultura, de crianza respetuosa, de cuestiones afectivas, de alimentación responsiva, de paternidad responsiva. Hay un montón de temas que podemos, siempre han existido, Tania, siempre han existido. Simplemente que ahora las mamás y los papás, millennials, modernos, jóvenes, nos están adelantando en la accesibilidad a la información. Y es muy retador para nosotros los profesionales de la salud. Qué interesante. Y finalmente, la pregunta número 3 es, ¿cuál ha identificado que es el tema que más les causa duda o conflicto a los padres cuando tienen dudas sobre alimentación? Es bien variable. Por supuesto que la lactancia, ¿no? Porque todavía hay muchas consideraciones de mamás muy bien informadas de que dicen, yo ya leí que debería de darle hasta los 2 años lactancia materna. Y el papá dice, no, es que culturalmente no está bien. Eso no está bien, yo tendría que estar teniendo. Entonces, esta parte de informar a las familias es muy, 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 muy bueno, ¿no? Y los puntos de conflicto son cuando, lo que te decía, las creencias de 2 familias se encuentran en el punto de la alimentación completa. ¿Por qué los vas a castigar sin comer dulces? Yo les di dulces a mis hijos toda la vida porque son niños. Y mira cómo crecieron de bien. Sí, crecieron bien, pero con un poquito de obesidad a lo mejor, ¿no? Hay razones para no dar, no es que no queramos y no somos absolutistas, pero las razones, y si tú te las doy y estás bien informada y tomas la decisión en cualquiera de los 2 sentidos, sí, muy bien, pero que sean muy bien informados, ¿no? Exacto. Esa es la clave, que sea informada. Sí, tomemos decisiones bien informadas como papás y que nosotros como profesionales de la salud podamos ofrecer la mejor evidencia, los datos más sólidos y las opciones mejor sustentadas para que los papás puedan tomar decisiones afirmativas, ¿no? Perfecto. Pues ahora sí, es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Salvador, por estar también aquí de invitado especial hoy. Gracias al Nestlé Nutrition Institute Latinoamérica por habernos invitado a este tema de gran relevancia. Los invito a seguir informándose del tema. Cualquier cosa va a estar este video cuando ustedes lo quieran ver en el sitio de NNI Latam. Y para específicamente el estudio de Parenting Index está en theparentingindex.com. Hasta luego, que tengan buena noche. Muchas gracias a ustedes y por favor no dejen de compartirlo con los colegas. Es bien importante saber dónde hay este tipo de información relevante. Gracias, Tania, por la invitación.